No tienes la menor idea de lo que es tu vida. Y sin embargo, tu vida es exactamente lo que piensas. Tu vida es exactamente lo que crees. ¿Cómo se explica esta paradoja? Descúbrelo en el programa de hoy de las claves Dalón. Hola, queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 10 del programa Las claves Dalón. Como señalé antes, lo más probable es que no sepas lo que es en realidad tu vida, salvo que hayas visto los 9 capítulos anteriores de este programa. Bueno, como saben, las claves de Alom están basadas en muchas fuentes de sabiduría, pero principalmente en un curso de milagros y otras fuentes no dualistas como los Vedas de la India y la misma física cuántica, que podríamos decir que es la ciencia que está confirmando cada vez más que la realidad última es no local y por lo tanto no dual. Y todas estas fuentes coinciden en que nuestra vida es una experiencia muy diferente a la realidad de fondo, a la realidad inmanente, y que depende directamente de nuestra forma de observar. Por ejemplo, el célebre experimento de la doble rendija demostró que la luz se comporta como múltiples partículas cuando lo observamos y se comporta como una onda cuando no la observamos. Este es un descubrimiento 100% científico que cambió el mundo. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía no se entera. Por otro lado, el experimento que demostró el entrelazamiento cuántico probó que dos partículas que parecen estar alejándose la una de la otra a la velocidad de la luz, en una realidad más profunda están eternamente juntas, pues se comunican en forma instantánea, sin requerir ningún tiempo para enviar una señal. Además, que se sepa, no existe ninguna señal que pueda viajar a más de la velocidad de la luz. Por lo tanto, en el entrelazamiento cuántico se prueba que dos partículas que están muy lejos en realidad están perfectamente unidas. O, podríamos decir, están en el mismo lugar, aunque la realidad cuántica es no local. Pero si es que creemos en el espacio y el tiempo, entonces estas partículas están muy lejos y están juntas a la vez. Muy importante experimento. En una oportunidad, un científico acusó a una colega de realizar mal un experimento, pues él realizó el mismo experimento y le dio otro resultado. Entonces la doctora lo desafió a que hicieran el experimento juntos. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando lo hizo él, dio el resultado que él decía. Y cuando lo hizo ella, dio el resultado que ella decía. Y ambos estaban juntos en el laboratorio, observando y controlando que no hubiera ningún error. ¿Qué es lo que demostró esto? Que el resultado depende de la intención del experimentador. Muy importante descubrimiento también. Por otro lado, la psicología ha descubierto el fenómeno de la proyección, que básicamente dice que lo que no quieres ver en ti mismo, lo proyectas en otra persona y juzgas a esa otra persona según el juicio secreto que tienes de ti mismo. Muy importante descubrimiento de la psicología. Y ahora veamos qué dice Jesús en su revelación llamada Un curso de milagros. Podríamos decir que exactamente lo mismo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros
tal como lo vemos. Pero ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué simplemente es una proyección de lo que tenemos en nuestra mente? Pues bien, para responder esto necesitamos recordar lo que hemos dicho en varios capítulos anteriores. Este mundo nació de nuestra rebelión contra la realidad, contra la creación de Dios en el fondo. En un extraño instante de inconformismo, lo que los sabios de la India llamaron el descontento divino, quisimos ser más de lo que éramos. Y como Dios no nos pudo ayudar a cumplir este deseo, nos sentimos no amados, incluso atacados. Y por lo tanto, quisimos separarnos de Él y crear una realidad distinta donde se cumpliera nuestro deseo. Esto nos llevó a usar el poder creador que Dios mismo nos había dado de una manera diferente a cómo lo usa Él. Dios crea en base al amor, es decir, la unidad. Y nosotros decidimos usarlo en base a la separación, pues quisimos crear una realidad separada de la creación de Dios y por eso ahora somos creadores de nuestra propia realidad. ¿Has oído a los esotéricos decir esto? ¿Que eres creador de tu propia realidad? Bueno, esto en gran medida es cierto, aunque en una lectura más profunda somos simplemente fabricantes de ilusiones en este mundo. Pero eso dejémoslo para otro momento. Como decíamos, en cierta forma es cierto, en este mundo somos creadores de nuestra propia experiencia. Y en ese sentido se puede decir que esta Matrix en la que vivimos es un gran parque de diversiones, donde obtienes exactamente la experiencia que tú deseas. El gran problema aquí es que al romper relaciones con Dios quedamos tan confundidos que ya no sabíamos quiénes éramos, de dónde veníamos, ni por qué estábamos aquí. Y por eso no nos damos cuenta de quién está fabricando nuestra propia experiencia. Y lo peor de todo, no nos damos cuenta ni de cómo ni de por qué estamos fabricando una experiencia que con frecuencia resulta ser desagradable. Fabricamos experiencias de miedo, de culpa, de sufrimiento, de desesperanza, de soledad, de depresión, de enfermedades y no tenemos la menor idea de por qué. Bueno, gracias a Dios y a tu voluntad de buscar la verdad, tú has encontrado estas claves, que en general encontrarás también en un curso de milagros. Y espero que las sepas comprender y aplicar. Bueno, ahora vamos a la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es la razón por la que fabricamos experiencias desagradables? Ya dijimos que es debido al estado de confusión en el que nos encontramos. Veamos entonces en qué consiste básicamente esta confusión. Para eso vamos a partir por recordar el fundamento tanto del método Dalón como de las claves Dalón, que es el siguiente. Dios es todo y es uno con su Hijo. Es perfecto, es amor incondicional, es omnisciente y todopoderoso. Por lo tanto, le da todo lo perfecto a su Hijo eternamente. El único aparente problema que tuvimos fue ese insignificante instante de desconformidad cuando quisimos ser algo más de lo que ya éramos. Dios, por su parte, no podía concedernos ese deseo porque es simplemente imposible, pues Él ya nos había dado todo lo que Él es y no hay más. En realidad podríamos decir que había una sola cosa que no podíamos ser o tener, y que era transformarnos en el creador de nuestro propio creador. Eso era lo único que no podíamos tener y no podremos tener nunca, porque una vez que Dios nos creó, no podemos revertirlo y ser nosotros los que creamos a Dios, ¿cierto? Y en ese instante de confusión, hasta de locura, vimos esto como un argumento a nuestro favor. Obviamente, como dijimos, Dios no podía compartir ese pensamiento absurdo. Y nosotros, ya ofuscados, tomamos
todo eso como un ataque de Dios y en un arrebato de rabia quisimos separarnos de Él y usar todo nuestro poder para cumplir el deseo que Dios no nos quiso dar. Obviamente, separarnos de nuestra fuente y transformarnos en la fuente primordial de todo lo que existe era absolutamente imposible. Por lo tanto, en nuestra obsesión, decidimos usar todo el poder creador que Dios nos dio para lograr nuestro deseo imposible. Pero para eso tuvimos que desconectar nuestra mente de la mente de Dios. Y eso produjo la desconexión del conocimiento. Es decir, perdimos el conocimiento con esta acción de desconectarnos de Dios. Esto fue lo que produjo la total confusión en la que nos encontramos ahora, donde cada uno de nosotros parece ser un fractal de esa mente confundida, un fractal viviendo la experiencia de ser el creador del universo, mientras otro fractal, que crees ser tú, está viviendo la experiencia de ser un simple mortal con escaso poder y que lucha arduamente por conseguir una pequeña tajada de la torta. ¿Es esta una situación buena o mala? Depende de ti, de cómo quieras verlo. Si crees que este mundo en el que estamos es totalmente real, entonces significa que efectivamente despreciaste a tu padre y lo abandonaste. Por lo tanto, muy en el fondo, piensas que eres culpable de alta traición y que por lo tanto te mereces un gran castigo. Entonces, en muchas de las experiencias que diseñas para ti mismo, introduces una cuota de castigo, sufrimiento, fracasos, decepciones, enfermedades, etcétera. Cualquier tipo de experiencia punitiva, porque en el fondo crees que lo mereces. Esa es la razón por la cual, a pesar de ser el creador de tu propia experiencia, no creas un mundo de alegría, amor y cosas maravillosas para ti mismo. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué debemos hacer para poder diseñar la vida maravillosa que deseamos? Respuesta corta: deshacernos de la culpa. Y la única forma de deshacer la culpa es comprendiendo que no la merecemos. Pero ¿cómo no vamos a merecer la culpa después de lo que le hicimos a Dios? Pues bien, aquí la clave final es reconocer que en realidad separarse de Dios es absolutamente imposible, porque fuimos creados dentro de Él. Por lo tanto, nada de lo que creemos haber hecho en este mundo es real. Y es así como lo ve Dios. Para Él, este mundo es solo un sueño y nada más. Sin embargo, reconozcamos que aún no podemos creer eso en forma consistente. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar a deshacer nuestra culpa de una forma, digamos, superficial. Pero incluso eso es difícil si no entendemos los mecanismos psicológicos de la negación y la proyección. Veamos, la culpa de despreciar y abandonar a Dios fue una experiencia tan dolorosa que decidimos crear algo así como un doble fondo en nuestra mente, lo que Freud llamó el inconsciente, y que nos permite esconder allí la culpa, proceso psicológico que se le denomina negación. Esto en un principio funcionó bastante bien. Sin embargo, con el tiempo, la culpa reprimida comenzó a filtrarse en determinadas circunstancias, causando grandes estragos en nuestra psiquis. Entonces, en nuestra mente perturbada, inventamos otro mecanismo de defensa, la proyección, que consiste en proyectar nuestra culpa reprimida sobre otras personas y así poder descargar afuera toda la ira que nos provoca nuestra propia culpa. En conclusión, el proceso de deshacer nuestra culpa consiste en perdonarla donde sea que la veamos. Es la idea de ser tolerante, comprensivo, amoroso, no juzgador.
Bueno, y a medida que vayamos alivianando la carga de culpa, iremos adquiriendo un estado de conciencia superior gracias a la paz interior. Y ese estado superior de conciencia nos permitirá ir aceptando poco a poco la idea de que en realidad ninguna culpa ni ningún pecado en este mundo es real. Y eso nos llevará al final a la meta de deshacer completamente el círculo vicioso, pecado, culpa, miedo y castigo. ¿Qué ocurrirá entonces? Al no tener culpa en ningún rincón de tu mente, no desearás experiencias punitivas. Por lo tanto, podrás diseñar todas las experiencias maravillosas que desees vivir. ¿Difícil de creer? Claro. Y nunca será cierto para ti mientras no lo creas, porque tu vida será lo que creas, tu vida será lo que pienses. El único consejo que te puedo dar a este respecto es que comiences a practicar el perdón de la manera más rudimentaria y superficial. O sea, partir diciendo, él es malo, pero yo lo perdono. Luego, en una segunda etapa, él es un espejo que me muestra mi maldad, pero yo me perdono a través de perdonarlo a él, para luego terminar perdonando de la siguiente manera, diciendo, Dios es amor y solo existe el amor. Cualquier cosa que no sea amor es un invento de mi mente perturbada. Por lo tanto, le entrego esta alucinación de maldad al Espíritu Santo y así veré solo lo real, solo veré el amor. Bueno, sin duda, otro aspecto a considerar es que, además de deshacer la culpa que ya está en tu mente, es importante no generar nuevas culpas. Por lo tanto, te recomiendo que cuides diligentemente la dieta de tus pensamientos, porque la culpa nace del juicio. Cada vez que emites un juicio, estás generando más culpa, aunque tú creas que estás juzgando al otro, pero recuerda que estás juzgando lo que proyectas desde tu interior. Por lo tanto, te estás juzgando a ti mismo. Entonces, lo mejor que puedes hacer, aparte de ir deshaciendo la culpa que ya tienes, es no generando nueva culpa a través de juicios de condena hacia lo que tú crees que son los demás. Si realmente estás decidido o decidida a mejorar ostensiblemente tu experiencia en este mundo por mientras que avanzamos de vuelta a nuestra fuente, entonces te insto encarecidamente a que cuides tus pensamientos. Eres responsable de lo que piensas. Eres tú el que fabrica tu experiencia a través de tus pensamientos y creencias. Por lo tanto, cada juicio negativo se va a convertir en una experiencia negativa. Si pudiéramos medir los pensamientos negativos y positivos que tenemos durante el día y a la vez medir el nivel de satisfacción de ese mismo día, seguramente encontraríamos una relación directa. Pero no se trata solamente de constataciones científicas o matemáticas. Se trata también de tener la fe que no hay ninguna razón para sufrir que no sea nuestra propia decisión. Porque si no fuese así, toda la culpa sería de Dios, que es el que controla todo, el que tiene todo el poder y toda la sabiduría. Por lo tanto, también hay que combinar la fe en un Dios decente, en un Dios de amor, en un Dios digno, no aquellas caricaturas que nos han tratado de imponer durante toda la vida. Así que mi último consejo es: cuida diligentemente la dieta de tus pensamientos y verás cómo tu vida se va transformando en aquello que has estado pensando. Bueno, así llegamos al final de este capítulo 10, último capítulo de esta temporada. Vamos a ver cuándo comenzamos con la segunda temporada. Depende también de vuestros comentarios, de vuestro interés y de vuestro feedback. Así es que si Dios quiere y tú también,
Nos vemos en un próximo programa de Las Claves Daló.